Hola a todas y todas, ¿cómo están? Estamos en el último episodio de esta segunda temporada de Educar con Sentido, una iniciativa que nos ha llevado a hablar con 200 voces representativas, voces locales, voces institucionales, voces internacionales, tratando de entender cómo ha sido cuál ha sido el impacto de este tremendo fenómeno que nos ha tocado vivir ahora con la pandemia, sobre todo en el ámbito de la educación, pero también puntualmente el ámbito de la inequidad digital. Y qué mejor que poder cerrar esta segunda temporada analizando su propia trayectoria investigativa, pero también conociendo sus propias inquietudes, preguntas, ¿no? Preocupaciones sobre la época que nos toca vivir, con Helen Helsper, quien es profesora de Digital Inequalities en la London School of Economics. Helen es muy amiga, ¿no? Y tiene un alma muy latinoamericana, ¿no? Por su estancia en México, también en Chile, pero también por estar muy vinculada a instituciones en Uruguay, como la Fundación Ceibal, y bueno, en distintas partes de Sudamérica. Por lo tanto, su visión global es un tremendo input que ella tiene, y por supuesto para nosotros es un tremendo honor poder cerrar contigo esta segunda temporada, Helen. Así que lo primero es agradecer que estés con nosotros dialogando. Usualmente somos tres: está Ezequiel Pacerón, que ahora sí está presente, de la ONG Faro Digital, y Raquel Miño, que siempre nos acompaña también del Grupo de Investigación en la Universidad de Barcelona. Nada, Helen, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y sobre todo, antes de empezar a preguntarte todo lo que queremos preguntarte, también coméntanos más o menos en esta pregunta inicial, ¿cómo ha sido tu experiencia este año, ¿no? Desde que, bueno, este año y medio ya de que parte la pandemia. ¿Cómo ha afectado tu propia investigación, tu vida cotidiana, lo que quieras contarnos? ¿Cómo sientes que va tu propia vida y cómo irás quizás en tu propio ámbito de interés investigativo una vez que esta pandemia que pareciera que no quiere irse, ¿no? No, la verdad, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme. Es un honor y un gusto estar acá y hablar con ustedes sobre el trabajo que yo he hecho. Bueno, como ya dijiste, yo he estado como en términos de investigación y profesional, yo he hecho mucho trabajo en diferentes partes del mundo: Latinoamérica, Chile, Uruguay, Brasil, México, pero también estamos trabajando en el Medio Oriente, en África y en muchas partes de Europa. Entonces, con la pandemia, todo esto se ha movido al mundo digital. Y como el tema de mi investigación es la desigualdad digital, hemos tenido que cambiar mucho en términos de trabajo de campo. Estábamos haciendo un proyecto en Kuwait en que íbamos a entrevistar gente como muy desavantajada, que vivía en circunstancias muy difíciles, y eso no se podía hacer por internet, digamos, por una entrevista como la estamos haciendo ahora. De hecho, mucho de la investigación se trataba de ir a las calles y ver cómo la gente usaba las tecnologías, entrevistarles ahí mismo donde vivían, y con la pandemia era imposible, obviamente, menos. De hecho, la próxima semana voy a ir a Barcelona por primera vez a viajar a hacer algo de trabajo de campo, que se podía, que la universidad me ha dado el apoyo y todo eso para ir ahora a hacer algunas entrevistas en persona, porque eso es una cosa que es muy importante. El trabajo que yo hago es una combinación entre como investigación cuantitativa y cualitativa, de entrevistas, observación, de usar también los bases de datos como que están disponibles, y generando datos cuantitativos por encuestas y por mapeo de infraestructura. Entonces, esa parte cuantitativa sí la podíamos hacer, pero entonces en ese sentido ha cambiado mi modo de trabajar. Pero además soy profesora, obviamente, en la universidad, entonces el LSE, el London School of Economics and Political Science, fue uno de los primeros en Inglaterra de cerrar las puertas. Estábamos en la mitad de dar clase y se tenía que cambiar de uno a otro a dar clase virtualmente, y hemos seguido en eso, de hecho. Y bueno, lo interesante es uno de los cursos que yo enseño, un curso que es como, no, como opcional, como dicen, que es que los estudiantes lo pueden elegir. Es un curso de comunicación intermediado personal. Entonces, eso ahí era aplicar la teoría y la investigación, que son normalmente parte de esa clase como más teóricamente lo teníamos que hacer
dentro del curso también. Y eso fue una experiencia, porque siempre la teoría y la práctica, no, puedes entender la teoría, pero en la práctica muchas veces se complica un poco la aplicación de eso. Entonces, eso para mí ha sido muy interesante. Bueno, yo soy holandesa, además, entonces en el campo más personal. Yo no había visto a mi familia por 1 año y medio y ahora, de hecho, aunque no se ve por el fondo que tengo, pero estoy en la casa de mi mamá, entonces nos hemos reunido desde hace mucho tiempo. Y bueno, esas cosas, he hecho de menos a mi familia, mis amigos en Chile, en Latinoamérica, y esa parte de hacer esa conexión personal. Se puede hacer algo por la tecnología que tengamos, que tiene tantas oportunidades, pero no es lo mismo, no es lo mismo que ver una persona y estar ahí y Seguro que, sentir la presencia. Sí. claro. Bueno, nos alegramos mucho, Helen, que puedas estar en tu casa, con tu familia, con tu madre, y te tenemos de fondo con el último libro que publicaste, que está ahí cuidándote un poco, ahí las espaldas en la imagen. Y aprovechando eso, queríamos preguntarte un poco qué propones en tu libro de Digital Disconnect y si considerás que estos temas pueden ser útiles para ser abordados en espacios educativos o formativos como la escuela y también en la universidad. Ya. Bueno, el libro, la verdad, es el resultado de como casi 2 décadas de trabajo. Entonces ahí combino todas las cosas que hablé antes, como la investigación cualitativa, cuantitativa. Em, pero como la idea del libro era revisar tanto la teoría como las evidencias acerca de los vínculos entre la desigualdad social y digital. Y como el libro, como el subtítulo es The Social Causes and Consequences of Digital Inequalities, entonces era un enfoque de las causas y las consecuencias de la desigualdad digital. Y también como tener un modelo un poco más complejo de cómo los diferentes tipos o niveles de desigualdad. Entonces el libro empieza con una parte que es como más teórico y una parte más teórico de la desigualdad tradicional o histórico-social que no es un tema nuevo, ¿no? Que eso lo hemos pensado por muchos siglos ya, no ni siquiera décadas. Y la teoría como más de la desigualdad digital, que empezó con una cosa que era más de las brechas digitales, con acceso y todo eso, que sigue siendo importante porque sin acceso no vamos a tener uso de la tecnología, pero también ir más allá y pensar en el segundo nivel, como lo llaman, el nivel de las habilidades y de los usos, de los diferentes tipos de usos que se pueden dar a las tecnologías, como el Internet y los móviles. Pero lo más importante, de hecho, del libro es la última, como, o el tercer nivel, le llamamos el último nivel porque no se sabe qué viene en el futuro, pero el nivel de los resultados tangibles del uso o del no uso de las tecnologías. Y como estudiamos con el proyecto también que tenemos, que es el proyecto global que incorpora muchas de las investigaciones que ya hablé, el proyecto que se llama From Digital Skills to Tangible Outcomes. El enfoque es en esos outcomes, en los resultados tangibles y cómo las circunstancias, las oportunidades que tiene la gente y las habilidades que tenga la gente de obtener ciertos beneficios y de evitar algunas de las consecuencias más negativas del uso de las tecnologías. Y de hecho el libro como termina un poco hablando del futuro, en que el uso, como lo entendemos ahora, ya no es tan central en el sentido de que ya no se va a tratar tanto de unos dispositivos que vamos a tener que usar o aprender a usar, pero más que las tecnologías están así en nuestro entorno, que van a ser invisibles, que el refri no va a hablar y va a ser inteligente, pero que ya las tecnologías no se trata de tener las habilidades del uso como lo tenemos ahora, pero más como entender unas habilidades más críticas, de entender de cómo las tecnologías funcionan, cómo funcionan y cuáles serían las consecuencias de cierto tipo de programación, por ejemplo, de los algoritmos, que pueden desavantajar o no desavantajar a ciertos grupos. Y ahí también es muy importante entender que cuando hablo en el libro de desigualdad, la terminología que uso es que no estoy refiriendo a que una persona puede usar o no pueda usar, pero son esas diferencias
o desigualdades sistemáticas, en que ciertos grupos de la sociedad que históricamente han sido desavantajados con la digitización de la sociedad, tienen el riesgo de que se queden más atrás, o en ciertas áreas, quizás no en todos, pero en ciertas áreas. Entonces, en el términos de la educación o en el mundo como pedagógico, em, primero es que el libro y la investigación que hagamos nosotros cubre muchas diferentes áreas de desigualdad, desde desigualdad socioeconómico a desigualdad en educación, acceso a la educación, pero también en el aprendizaje como más informal de la vida, digamos, y cubre también cosas como la interacción social y por medios digitales y lo bueno y lo malo de eso, pero también crear contenidos, entender cómo se han creado contenidos. Entonces, todas estas cosas, no solamente la parte educativa de que cómo nos eduquemos por tecnologías, pero todos esos ámbitos son parte de las cosas, los temas que ya enseñamos en colegios. Entonces, digamos, historia es aprender de cómo hemos llegado a donde estemos ahora, quiénes pueden contar historias, quiénes son los ganadores del trayectorio digital que estamos viviendo. Si hablamos de aprender a leer y escribir, eso cambia también en el mundo digital, pero tanto la matemática como las ciencias también han cambiado y hay cierta gente que está más involucrado en crear el mundo digital y por lo tanto el mundo digital representa ciertas realidades de ciertas personas y quizás no tanto de otras. No es como como porque tienen malas intenciones, pero porque tú cuando creas algo que a ti te gusta, aquí te hace sentir cómodo, que es parte de tu mundo. Entonces, hay muchos de los temas, como la enseñanza es la enseñanza de todas las cosas que necesitemos para sobrevivir en el mundo, cuando el mundo es más digital, todos los temas en que hablo en el libro. Yo creo, objetivamente, obviamente, que son relevantes para el mundo de educación. Además, una parte, para terminar esta larga respuesta a tu pregunta, hay un capítulo importante en el libro que se habla de las diferentes habilidades digitales que tenemos que tener para poder participar. Y yo creo que esa parte en general, porque es una cosa que también ahora se empieza a enseñar en muchos colegios, en las universidades, de cuáles son esas habilidades. Y ese capítulo en particular, yo creo que ya he hablado con muchos educadores y gente que trabaja en la pedagogía, y ahí ya sí que hay un tema directo ahora en el mundo en que vivimos de la pandemia, en que todos estamos en línea, que se ha tenido que digitalizar rápidamente, que esas habilidades que son extremadamente importantes para poder participar y participar de una manera positiva en este mundo más y más digital. Helen, en la misma línea de lo que tú preguntas, porque surgen un montón de temas a profundizar, a ver si nos va a dar el tiempo. Uno de los temas que, como transversales de tu libro, pero también de tu trayectoria, ha sido el tema, bueno, tú lo mencionaste, la brecha digital. Entonces, la pregunta que te hago es, por tu experiencia, ¿tú confías, no te voy a decir si tienes fe, pero confías en las posibilidades de reducir la brecha social a través de lo digital, por ejemplo, ya sea no sé si con políticas públicas, no sé si con iniciativas más bottom-up, pero tú le ves potencial, porque también tú, bueno, Neil Selwyn, Rebecca Ainón, siempre han planteado, y es una cosa que compartimos, que la mayoría de los problemas sociales preceden lo digital, por tanto no es ni culpa ni de lo digital que existan o que no existan, ¿no? Ya venían. Pero la pregunta es, ¿tú crees que se puedan superar, se puedan reducir esas brechas a través de lo digital? Yo creo que se puede, pero en general las políticas públicas que tenemos ahora y la manera que enseñemos, por ejemplo, las habilidades digitales, no van para eso. De hecho, lo que vemos en muchos países es que con la introducción de las tecnologías como el Internet, el teléfono móvil, con el Internet of Things y cosas así, es que han sido introducidos de una forma en que de hecho se están amplificando las desigualdades tradicionales. Y
Eso no es por decir que es como inevitable que pase eso, pero en general, como se han introducido sin entender bien el contexto en que lo van introduciendo, es que la gente que puede sacar provecho de las tecnologías son en general la gente que ya ha tenido ciertos recursos antes, históricamente, de su grupo. Entonces, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Si das acceso, un tablet o algo así, a un niño con muy bajos recursos, solamente al darle el tablet no va a poder participar más positivamente en la educación. Si no viene con, por ejemplo, algo de un curso de entrenamiento o alguna enseñanza acerca de cómo usar la tecnología para buscar información, para evitar encontrar información falsa, el fake news, se habla mucho de eso. Si, por ejemplo, el tablet, de una manera más como básica, el tablet viene, pero en el momento la infraestructura que tiene en su casa es muy mala o lo tiene que compartir con 5 personas, entonces no tiene uso autónomo para ir aprendiendo y haciendo como por parte del juego, como más informal. Es una cosa que mucha gente no entiende, es que para aprender las tecnologías es una cosa que se aprende más que nada por como lo llamamos el social learning, ¿no? La observación de cómo lo están haciendo otros, de conversaciones, qué hiciste tú o qué te pasó y cómo resolviste ese problema. Entonces, si un niño con bajos recursos le das un tablet, ahí soluciona un poquito el problema del costo, ¿no? Vienen otros problemas que vienen encima de eso. Por ejemplo, si su familia y su papá sus hermanos no entienden bien la tecnología o no les interesa para nada, no le pueden apoyar a usar la tecnología de forma positiva. Si en la casa no hay recursos educativos, si por ejemplo los papás no tienen un nivel de educación muy alto, va a ser muy difícil que ese niño se sienta apoyado en casa para poder saber dónde buscar o encontrar información o cómo aprender por sí mismo. Entonces, ahí, por ejemplo, si tenemos educación a distancia, el rol del profesor es muy importante para apoyar justo a esos niños. Porque si le damos el tablet y le damos todo el contenido, los niños que van a aprovechar más de ese contenido para aprender y participar en la sociedad más general, van a ser los niños que ya tienen los recursos en casa que le dan esa ventaja de poder aprender, ¿no? Y de saber dónde buscar y de sentirse apoyado en la casa. O en un ámbito más como psicosocial, digamos, si un niño tiene problemas emocionales y tiene una casa que es muy inestable, en que la gente, no sé, los papás están peleando y hay mucho ruido y cosas así, darles acceso o darle las habilidades de usar la tecnología tampoco le va a ayudar mucho a mejorar su participación o tener una participación positiva en el mundo digital. Entonces, lo que yo siempre digo, y por eso hablo siempre de las desigualdades sociodigitales, es que cuando introduzcas una intervención o algo digital, tiene que ser acompañado por un entendimiento a profundidad del contexto social y nunca puedes como intervenir si quieres cambiar algo solamente en la parte digital. Siempre tiene que venir acompañado por un mejoro en la parte social, entonces, porque el uno influye al otro. Es lo mismo que si en esta sociedad digital haces intervenciones sociales nomás sin pensar en el mundo digital, tampoco vamos a cambiar nada, porque ahí en el mundo digital, si estás excluido de ese mundo, no vas a poder participar a full en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que vivimos ahora. Entonces ahí se puede, pero es mucho más complejo. Y obviamente cuando yo hablo con políticos o con gente que está tratando de trabajar en eso, le gustaría escuchar que es suficiente solamente dar un curso puntual o darle un tablet, ahí resolvemos todos los problemas sociales, pero lamentablemente eso no es la respuesta que le doy. Le digo, tienes que hablar con muchos actores que entienden también la parte social en que estamos introduciendo esas tecnologías. Claro, y además, Helen, escuchándote, veo como una gran distancia entre respuestas individuales y lo colectivo, ¿no? Lo social. Y en ese sentido, vos utilizás mucho el concepto de resistance from
below, ¿no? Las resistencias desde abajo. Y me imagino que apunta un poco por ahí, ¿no? En cómo trabajar con grupos, cómo trabajar con pares. Y en ese sentido, la pregunta puntual que te quería hacer, más allá de aprender el uso instrumental, ¿no? O tecnológico puntualmente, qué complejo debe ser también ya poder pensar en usos más reflexivos, más críticos de la tecnología digital, ¿no? No solo lo instrumental. Sí, sí, y de hecho ese capítulo y el trabajo que hacemos con el proyecto DISTO, el From Digital Skills to Tangible Outcomes, la parte de habilidades, de skills, justamente también como se enfoque en tener como una definición o entendimiento un poquito más amplio de qué son las habilidades, porque muchas veces la manera en que se enseña es más por esa parte técnica, de cómo usar una aplicación, un software, de cómo haces tus settings en el privacy o algo así, si vaya por ese lado, porque muchas veces ni siquiera es eso. Hay muchos programas que se enfocan en programación, en que enseñemos programación a todos, porque eso es el nivel más avanzado de habilidades. Pero eso todos son habilidades muy técnicos, que le permiten a la persona usar la tecnología como fue diseñado por otro, ¿no? No son habilidades que te permiten entender de por qué la tecnología funciona como funciona y cuáles son los procesos históricos, políticos, económicos detrás de eso que hacen que ese mundo digital es más conveniente o es más adecuado para cierta persona y el contenido que tenemos en la tecnología que refleje más las realidades de cierta persona y no otras. Y esa parte que hablaste del resistance from below se apunta a lo que nos ha mostrado la investigación, es que las intervenciones que se enfocan en el individuo, en enseñar al individuo habilidades, como esas habilidades técnicas que hablamos, pero también las más críticas, no, no son tan efectivos ni son tan sostenibles, porque la verdad es que nosotros no vivimos como individuos y no usamos la tecnología como individuos. A mucha gente, muchas veces nos olvidemos de que son las tecnologías de información y comunicación, ¿no? La parte de comunicación es muy importante y la información que está, el contenido que esté disponible en las plataformas digitales o que nos llega a través de nuestros nuestras como aparatos que nos como dan datos, esos son creados por personas, aparte de procesos sociales e históricos. Entonces, nosotros no vivimos como individuos, vivimos en una sociedad, pero tampoco vivimos como un grupo social, ¿no? Yo no vivo puro como mujer, y hombres, digamos así, el término de género, la desigualdad de género, por ejemplo. O tampoco vivo como mujer del norte de Europa con piel más claro y el pelo rubio, ¿no? Es que yo vivo en un barrio, yo vivo en una casa, en un hogar, con mi familia, yo vivo con mis amigos, yo voy a trabajar en una organización, en la universidad en mi caso, yo he ido a ciertos colegios, entonces, estos son los ambientes, las ecologías en que vivimos. Y ahí vuelvo también a eso del aprendimiento sobre cómo se debería usar o no usar las tecnologías y quién debería usarlo de cierta forma o qué es como la norma acerca de cómo usar las tecnologías. Esas son cosas que aprendemos en esas ecologías, como observando a otras personas, las conversaciones que tenemos. Entonces, si queremos cambiar algo en términos de tanto como qué exigimos de cómo se han diseñado las tecnologías o de cómo se usan las tecnologías o de estar consciente de que alguna gente no se siente tan cómodo en el mundo digital, esas cosas se aprenden y se cambian en la vida diaria, en esos ámbitos. Y la resistencia a la desigualdad es porque los hemos observado en la vida y hemos visto las consecuencias de que, por ejemplo, cuando yo busco algo en internet y encuentro un seguro de cierto tipo, y de repente me doy cuenta que mi vecina, que viene de otro background, digamos, a ella solamente le ofrecen
otros seguros que tienen muy malas como condiciones, que le van a endeudar por mucho tiempo, o que si le pasa algo no le van a dar ninguna plata de recompensa. Esta cosa, ahí se nota la desigualdad. Se nota de que, oye, pero ¿por qué esta persona no tiene las mismas experiencias en línea que yo? O al revés, ¿por qué cuando yo hago lo mismo mi experiencia es muy distinta? O es por mis habilidades, y veo que, bueno, a muchas mujeres como no le reconocen las habilidades que tengan, aunque lo tengan, y ellas no lo reconocen a sí mismas tampoco, pero eso lo observo en mi ambiente en que vivo. Y entonces la resistencia, el cambio, tiene que venir por eso, y no es porque yo cambio, es porque yo cambio, mis vecinas cambian, yo hablo con mi familia. Entonces, si los estudios que hagamos nosotros en barrios, de hecho estamos haciendo un proyecto en Madrid y en Barcelona, en España, en que vamos como mapeando la desigualdad social y digital en barrios, porque el barrio es el ambiente que vivimos, es muy importante en influirnos en cómo pensamos de la tecnología. Lo que vemos es si barrios son muy segregados, si la gente que vive en esos barrios es muy homogénea en términos de su nivel socioeconómico, sus habilidades digitales, en cómo interactúan con las tecnologías, es muy difícil que haya un cambio sociodigital, porque a la gente lo único que observa es gente como ellos, que lo usen como ellos o no lo usen como ellos, y no tienen ejemplos de cómo usarlo de diferentes formas. Entonces, a eso se refiere con ese sentido de una responsabilidad y un cambio más colectivo que individual, o a nivel nacional, porque las políticas públicas muchas veces son a nivel nacional, pero donde se aplican o donde se hacen realidad es al nivel del barrio, del colegio, de la empresa en que estás trabajando. Claro, habla un poco de un fenómeno que aquí está muy en boga y se estudia mucho, que es el de la segregación escolar. Lo tuyo sería, lo que tú planteas un poco, entonces sería una especie de segregación digital, ¿no? Que también es barrial, porque también la segregación escolar se analiza a todos los que se dedican un poco a la accountability del fenómeno como educativo, ¿no? Y que desconectan desde la propia nueva gestión pública hacia el tipo de sistema educativo reproductor de inequidades o promotor de equidades. El foco está en el barrio, alrededor de la escuela. Tú percibes entonces que es una cuña, sería un fenómeno colindante, ¿no? Al que pasaría acá. Sí, y de hecho eso es una cosa muy interesante, de que aunque el mundo digital da acceso, tú podrías ir a aprender algo de una persona al otro lado del mundo, o tener amigos en cualquier parte del mundo, de cualquier nivel socioeconómico, aunque viven en tu barrio o no. Lo que vimos por ahora, más que nada, es que las redes sociales y las interacciones y el material que vemos en línea se parece mucho a las redes sociales que tenemos en nuestro día a día, que está basado más que nada en familiares o en personas que viven cerca de nosotros, con quien tenemos mucho contacto. Entonces, eso es un parte del fenómeno que hace que esa segregación se replique en el contexto digital. Otra cosa que pasa y que habla un poco en el libro también, en el último capítulo del creación de contenidos y de participación más cultural, es que implícitamente nosotros todos tenemos unas normas de quién debería crear contenido de cierta forma. Y cuando hablo de crear contenido no estoy hablando necesariamente de una película o una cosa muy avanzada, puede ser un selfie o escribir o poner un like o un comentario bajo de algo que alguien puso en el Instagram o una cosa así, pero sí, o una foto. Entonces, lo que vemos nosotros, como a través de la investigación, aunque hay mucho trabajo aún que hacer en ese campo, pero lo que vemos parte de la investigación es que el contenido más popular corresponde a las ideas estereotípicas que tenemos de cómo deberían comportarse ciertas personas. Entonces, por ejemplo, en el blogging, los blogs más populares, digamos los 40 blogs más populares, de esos 40, 36, o no, sorry, 33 son de hombres, de hombres blancos en Inglaterra estamos hablando en este momento.
Entonces solamente 7 de los blogs más populares tienen una mujer como creadora detrás de eso. Y cuando vemos el contenido en que están produciendo los hombres, va de deporte a noticias, a hobbies, a cosas así como mucho más amplio. Pero los blogs más populares de mujeres son casi todos, menos uno o dos, son de belleza, por ejemplo. Y eso no es solamente porque, no es puro porque las mujeres solamente produzcan contenido sobre belleza, pero es porque a ese contenido le vienen los likes, le va promoviendo. Entonces, volviendo a la responsabilidad colectiva que tenemos, esa conciencia de que nosotros con nuestro comportamiento, con el puro hecho de estar en línea, ya estamos creando un mundo en que solamente apreciamos, no solamente, pero mayoritariamente apreciamos el contenido que corresponde con los roles, con los estereotipos que ya tenemos. Ahí crea un mundo que también es un poco desigual. Y lo que vemos nosotros, por ejemplo, en las redes sociales online, es que eso hace que la gente que es diferente, que tiene diferente experiencia, que viene de minorías étnicas, por ejemplo, o que vienen de grupos que han sido discriminados, que muchas veces se sienten incómodos en las plataformas públicas, que digamos como un Twitter o como cuentas públicas como TikTok o Instagram o cosas así. Y lo que se hace es, van a espacios, como lo llamo en el libro, a espacios seguros, ¿no? Es safe spaces. Entonces, y ahí hablan con personas que tienen las mismas experiencias como ellos, donde no tienen tantos comentarios negativos cuando dicen algo, o donde la gente los escucha, porque el silencio también es una manera de que no te llegan likes. También es una manera de silenciar a las personas. Entonces, están en esos espacios y esas personas, como tienen experiencias distintas, igual están expuestos a las experiencias como más dominantes o privilegiados que están en las plataformas públicas. Ellos tienen un sentido muy amplio de la sociedad. Pero las personas con más privilegio ya no ven a esas conversaciones y experiencias que están en esos safe spaces. Entonces hay una segregación, pero en cierto sentido hay más segregación para la gente como privilegiada en ese sentido, porque ellos ya no ven ese contenido, porque han sido silenciados o han ido a safe spaces. Y entonces hay una segregación, pero la segregación tampoco es lo mismo para todos, ¿no? Y para ser conscientes de que hay desigualdad y que esa desigualdad es injusta, tenemos que ser confrontados con la desigualdad. Y esa segregación es muy problemática, porque cuando nos vemos que otras personas tienen otras experiencias, que tienen otros como modo de vivir y participar en el mundo digital que quizás le pone a desventaja, o que nosotros estamos haciendo cosas que le podrían poner a desventaja a otra persona, ahí no hay cambio. Y segregación es un problema muy, muy importante, tanto en línea como offline y combinan las dos, que se refuerzan un poco. Si no hay una política, por ejemplo, de exponerse, de hablar, de discutir, de pedir, vivir experiencias que son de otro tipo del que vivimos nosotros diariamente. Claro. Bueno, qué importante que pareciera ser las políticas públicas en ese sentido, ¿no? Para promover más diálogos, más encuentros. Pero en algún punto, Helen, lo que quería preguntarte es, por la propia lógica de cómo vemos, y también preguntarte cómo lo ven ustedes en los grupos de investigación que participás, las redes sociales tienden a crear una especie de burbuja filtro, ¿no? Y digamos, en épocas en donde es tan sencillo crear una noticia o un video, un contenido falso, de tanta campaña de desinformación, queríamos preguntarte cómo veían y cómo veías vos en particular estos efectos de polarización, ¿no? Vos estabas hablando de las desigualdades por fuera de Internet y dentro de Internet, ¿no? Y quizás, y acá cierro la pregunta, en Internet, por lo general, un usuario promedio puede llegar a estar viendo las noticias que reconfirman sus sesgos y de repente, bueno, en esta época de pandemia no pasa tanto de salir a la calle o manifestarnos, pero muchas veces puede haber un contrasentido, ¿no? Como de repente la pantalla nos muestra que todo el mundo, al parecer,
es como nosotros pensamos que tiene que ser y de repente nos chocamos con la realidad que tiene múltiples dimensiones. Entonces, en algún punto preguntarte cómo ven este fenómeno en los estudios que hicieron. Sí, bueno, eso es un tema muy interesante porque cuando se hace estudios académicos y nosotros estamos entrando en ese por el tema de la desigualdad, pero ya se ha hecho mucho estudio que no habla tanto de la desigualdad en ese sentido, pero más a estar expuesto a información que es como contradice lo que tú piensas, como dices. Y cuando vemos la realidad es que mucha gente sí está expuesto a otras ideas y a otra información, pero la exposición a esas ideas no significa que nosotros lo vemos. Y eso es un tema muy interesante. Entonces, lo que vemos más que nada es que un filtro que está también dentro de nosotros, ¿no? Que es un filtro que nosotros podemos ver algo que es contra nuestras normas o contra nuestras ideas de cómo es la sociedad o debería ser la sociedad, y lo vemos lo atribuimos a una persona que no es como nosotros, entonces no puede ser verdad, o no lo voy a escuchar, no lo pongo atención, mientras que toda la información que ya confirma nuestras ideas ni lo chequeamos. Entonces, el problema un poco ahí es que cuando esos procesos ya se acelera y que vivimos en un mundo polarizado, que además por políticas y ya se está como dando un poco de fuego, ¿no? Porque la política, de nuevo, el offline no está separado del online, pero se está usando mucho eso de como de polarizar para llevar a gente con algún movimiento público. Entonces, la exposición nomás a otras ideas no funciona. Eso como ya se sabe también de estudios que se ha hecho antes, que el pure exposure a ideas que son distintos no funciona. Lo que sí funciona, y eso ahí hay una oportunidad en los medios sociales, es la interacción con individuos que vamos conociendo más personalmente. Pero el problema de muchos de los medios sociales es que nosotros, como por ejemplo los algoritmos, nos ponen personas que son como nosotros, que nos gusta como nosotros, al tope del feed, ¿no? Que nosotros elegimos también seguir a ciertas personas e ir a interactuar con ciertas personas. Entonces es una combinación entre la tecnología y los algoritmos y nuestro propio comportamiento. Y esa cosa, yo creo que ahí la enseñanza, el debate público, la conciencia, de que eso se habla cuando hablamos de las habilidades críticas, de estar consciente de que cómo reaccionamos en frente de contenido que no esté siguiendo lo que ya pensamos. Y que hay que educarse de poder observar el otro, de interactuar con el otro. Y la exposición nomás, entonces, había un artículo muy bueno de que, por ejemplo, de anonimizar y de poner más contenido contradictorio en los feeds no va a solucionar la polarización, sino es que vamos a tener diálogo con personas que tienen otro tipo de diálogo en el sentido de escuchar de verdad por qué la persona piensa lo que piensa, no en el sentido de yo voy a tratar de convencerte que lo que tú pienses es lo equivocado, pero esa interacción personal que se podría hacer a través de como programas, tanto tecnológicos, programas así computacionales, como programas sociales, en que empiezas el diálogo con una persona que no sea como tú o no piensa como tú. Eso es lo más importante. Entonces la información no es suficiente, tiene que ser interacción. Entonces volvemos de nuevo a esa parte colectiva social que es muy importante. Y la verdad, eso tampoco es algo nuevo, ¿no? Vemos en zonas de conflicto, justo antes de que empezamos a hablar empezamos de grabar esta conversación, esta entrevista, hablamos de la situación en Chile y la mesa de diálogo que se hizo allá. Y eso resultó de un estudio que hicimos allá hace muchísimo tiempo, en que la gente dijo, no podemos conversar porque somos tan distintos, somos tan polarizados acerca del tema de la dictadura, no hay cómo conversar este tema, entonces mejor callamos, no lo vamos a entender nunca. Y aparte de ese estudio, descubrimos cosas que, la verdad, sí, obviamente, como en el core, la gente tenía diferentes opiniones de la dictadura, pero había cosas en que estaban de acuerdo, que eran punto de entrada de empezar a entender por qué la persona pensaba lo que pensaba y empezar un diálogo. Y eso
eso es una cosa que no ha cambiado, lo sabemos ya, de resolver conflictos, de resolver polarización, que eso es la única manera en que se puede resolver ese tipo de conflictos, y eso va a ser lo mismo en el mundo digital. Lo bueno del mundo digital es podemos juntar a gente que quizás bueno, en tiempos de pandemia, pero en otras épocas menos digitales no se podían juntar porque vivían en diferentes partes del mundo, no hablaban el mismo idioma, era mucho más difícil organizarlo. Entonces también hay esas cosas positivas, pero requiere acción y no sentar ahí pasivamente a esperar que pase, porque si no... Helen, yo quería, ya, a ver, en la última parte de la entrevista no quería dejar de preguntarte por un tema que, bueno, Ezequiel también te ha consultado tangencialmente, que tiene que ver con los jóvenes, y tiene que ver con dos factores. Primero, llevarte toda tu evidencia y todo lo que has trabajado al tema del sistema educativo y su propia configuración, ¿no? ¿Cómo el sistema educativo, desde tu perspectiva, le puede dar valor, por ejemplo, a lo que aprenden los jóvenes a lo largo y ancho de su vida, ¿no? Su propio proceso de digitalización, o como tú has dicho, de alfabetización digital, muchas veces se da fuera de la escuela. Llegan a la escuela y se encuentran con una barrera de una comunidad docente que no maneja quizás las mismas competencias de los jóvenes y que lo peor, como tú afirmas, es que no le da valor a lo que aprenden los jóvenes. Entonces, ¿cómo construir un sistema educativo? Aquí te traigo más hacia nuestro campo, que es el de la educación. ¿Cómo construir un sistema educativo que dé valor al dentro y fuera, ¿no? Dentro de este proceso de aprendizaje? Y lo otro, aprovecho de hacerte otra pregunta para que conecta, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con lo que aprenden los jóvenes dentro de espacios que parecieran no tener calidad o prestigio o relevancia para el propio sistema educativo, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Aprender en YouTube, aprender en las redes sociales, aprender de los desconocidos, ¿no? En la red, que para los jóvenes tiene un sentido sustantivo, pero que pareciera ser que para la propia comunidad docente y escolar predomina una visión negativa. Entonces, yo más que pedirte una receta, te gustaría conocer tu opinión sobre esas alfabetizaciones digitales de los jóvenes fuera de la escuela y también a lo mejor alguna recomendación de cómo hacer un sistema educativo bueno, que logre darle valor y que considere lo dentro y fuera, ¿no? Sí. Bueno, yo diría la solución es buena, un sistema educativo que como que está basado en buenos principios pedagógicos, que siempre debería haber considerado que los niños y los jóvenes, y los adultos también que tienen la educación, llegan a la educación, al instituto como más formal educativo, con diferentes como experiencias y diferentes conocimientos. Y y que eso hay que incorporarse, ¿no? Ya se ha hecho un cambio bastante grande en el mundo educativo, en que ya estamos hablando del personalization, de la personalización de la educación. Lo que sí se ha entendido mal es que por eso deberías como darle una educación personal solo a lo que necesita ese niño, solo a lo que quiere ese niño o ese joven. Eso no es, pero es como entender el contexto del joven que viene adentro, que viene a participar dentro de ese contexto, de ese sistema. Y eso ha sido parte de la buena práctica pedagógica ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero esto se complica más ahora en este mundo digital porque muchos profes, mucha gente que trabaja en ese sistema, sienten que no manejan el mundo digital. Entonces hay dos partes de eso. Por una parte, los jóvenes sobreestiman a sí mismos a veces, pero más que nada los adultos sobreestiman también a lo que pueden y saben hacer los jóvenes. Ese es como el mito del digital native, del nativo digital, sigue existiendo, aunque la investigación que hagamos nosotros muestra que muchos jóvenes, aunque saben usar la tecnología, ese button knowledge que tú puedes como ya, yo sé cómo aprender desenchufar ese aparato, ¿no? O como seleccionar un video en YouTube, como dijiste. Eso no significa que tienen las habilidades digitales para usarlas de una forma positiva. Y de hecho vemos mucha desigualdad y muchos jóvenes que se sienten muy incómodos usando eso. En un estudio que estamos haciendo ahora que se llama Y Skills, Youth Skills, ahí vemos que cuando le damos unos tests
solamente la mitad de las cosas que tienen que hacer, que son como ensayos que van desde reconocer información falsa a reconocer el bullying, el cyberbullying, solo la mitad, o como la mitad, en 3/4, hacer solo la mitad de esas cosas. Entonces también hay una sobreestimación de lo que pueden hacer los jóvenes, y muchas veces son cosas técnicas que saben hacer, pero esa parte crítica no lo saben. Entonces ahora a la otra parte, los profes muchas veces piensan que no saben del mundo digital porque no tienen esos como mismas habilidades técnicas de cómo usar la tecnología. Pero si tú piensas un profe de geografía o de historia o de letras o de matemática, ellos tienen, por su entrenamiento, por su experiencia, tienen muchas habilidades de esas críticas que estamos hablando, de cómo se crea contenido, de qué está presentado. Entonces, ahora con el ejemplo que diste del YouTube, si hagamos el vínculo, si le mostramos a los profes que eso es información que los niños están usando en términos de eso, y cómo lo incorporas, porque la verdad es que la historia se está contando, la historia de cómo vivimos nuestra vida, cuáles son las normativas, cuáles son con las cosas importantes, como las políticas, cómo aprenden los jóvenes de la ciencia, eso muchas veces viene de esas plataformas. Entonces, si no lo integras en tu enseñanza en la clase, lo que va a pasar es que van a haber datos conflictivos. Entonces, si no lo pones como una cosa digital, pero como aprender, esto es como un libro, ¿no? Esto es como la película que vemos y hay conversación. ¿Y por qué es como, no sé, en el vídeo que viste en YouTube dicen que las vacunas no funcionan o son muy peligrosos, pero cuáles son los datos científicos que muestran que sí, que estamos leyendo en nuestros libros, en la ciencia en clase? Ahí hay una conversación y ahí reconoces tanto las habilidades, el conocimiento de los profes como las habilidades y conocimientos de los niños que podemos, ¿dónde lo encontraste? ¿Y quién es el fuente de esta información? Y cómo harías tú un video si tenías que convencer a una persona de que la verdad es que las vacunas sí funcionan y no son tan peligrosas, mucho menos peligrosas que el COVID, por ejemplo? Entonces, allí todas estas cosas son de reconocer las habilidades y de reconocer también las cosas que sí pueden hacer los niños, incluso de bajos recursos, que quizás no tienen tanto apoyo de poder aprender en la casa porque los papás no han tenido alto nivel de educación o no tienen tiempo para apoyar al joven. Cada niño, cada joven, cada estudiante tienen algunos recursos. En el libro de que estamos hablando, el Digital Disconnect, yo uso el modelo de Corresponding Fields. Entonces, lo que vemos es cuando la gente tiene acceso a la tecnología y le das habilidades como de esos más tecnológicos, lo que van haciendo es aumentar los recursos que ya tienen. Entonces, ese niño que quizás no tiene tanto recursos educativos en la casa, sí puede ser que tienen vínculos muy fuertes con familia o que hable un idioma que otros no hablan, que entiende mucho de una cultura que no es la cultura como dominante en el país. Entonces tiene un conocimiento y cuando entra al espacio digital usa sus habilidades y el acceso para aumentar su conocimiento y hacer cosas así. Entonces, si eso lo incorporas en tu clase, entender cuáles son los recursos que sí tienen y a través de eso, de que quizás está dando una presentación o hablando o mostrando cosas en el internet que tiene que ver con las cosas que sí sabe o lo que sí tiene. Y a través de eso puedes introducir otras cosas, quizás como habilidades más como avanzadas técnicas que le pueden ayudar a expandir su digital toolkit y participar de una forma más amplia. Pero siempre tiene que entrar por los recursos que una persona ya tiene, tanto como los profes, como los jóvenes, y si lo basas en eso, esos van a ser habilidades transferibles al futuro. Eso no depende de la plataforma. Si viene ahora algo, como estábamos hablando en el principio de una conversación, del Artificial Intelligence, que es una tecnología muy distinta o del Internet of Things, una tecnología muy distinta al computador, al ordenador, al tablet. Pero si tú entiendes de cómo se presenta información, de cómo se interactúa, cuáles son las consecuencias de tus acciones, de comportamientos en un mundo digital que no sea tan vinculado con un software o con un aparato.
eso en el futuro digital, que puede ser muy distinto al que tenemos ahora, eso se lleva por la vida. Ahí se puede hacer el lifelong learning, que estamos hablando mucho. Eso es una adaptabilidad, una flexibilidad, resolver problemas con las herramientas que tengas, sin ser obsesionado por la parte técnica y más por la parte de cuáles son los resultados que queremos obtener en términos de bienestar personal, socioeconómico, sociocultural, y cómo nos manejemos en ese mundo digital. Entonces, ahí nadie tiene ningún recurso. Y eso, a partir de esos recursos podemos aumentar recursos en otros campos, y eso es lo más importante, reconocer eso. Ezequiel, sé que esto lo odia cuando se lo hago, pero le voy a pedir un segundo para hacer una cuña pequeña, porque Helen, el año 2009, pero eso tú lo mencionaste recién, el tema este de los nativos digitales. Tú fuiste una de las primeras con Rebeca y No que publicaron un artículo de desmitificar este mito, ¿no? Del nativo digital que tanto impacto tenía ahí. Para muchos fue un artículo bien referente porque era como un concepto intocable. Y fue como dentro del el primer espacio de divulgación de prestigio internacional donde se planteaba abiertamente que, no voy a decir que era una chapuza, pero que no, al menos no había evidencia como para sostenerlo. El tema es que hace poco, no sé si fue la conversación que tuvo Sefton Green tú la semana pasada, o, bueno, no me acuerdo porque ha sido tantas entrevistas, que veíamos que, no fue con Juliana Rafael, que veíamos que el mito del nativo digital se ha fortalecido paradójicamente, sobre todo a nivel de diseño de políticas públicas, de políticas educativas. Es decir, la evidencia está, incluso el mismo autor que crea el mito ha venido acá a Barcelona a desmitificar su idea que le hizo sentido el 2001, pero la inercia del diseño de políticas de inclusión digital en contextos escolares se basa en esta noción de estratificación etaria. ¿A qué atribuyes tú que siga pasando esto? ¿Es como un camino simple a seguir? ¿Cómo, Sí. no? Esto iba a decir. Bueno, un camino simple, simple a seguir, pero también es una cosa porque nosotros estamos como obsesionados por lo que se ve como al exterior, ¿no? Entonces nosotros vemos a un niño con un teléfono haciendo así como clic, muy joven y sabe usarlo. Eso es lo exterior, que es lo que podemos observar. Y son cosas como es cantidad menos que calidad del uso. Entonces, si el discurso no cambia a qué son como estábamos hablando antes, de los resultados tangibles que obtengamos del uso de la tecnología, de la digitalización de la sociedad, ¿sí? Y en este caso de los jóvenes que están interactuando con eso, o si no cambia de como observar cosas como técnicas que si saben usar aparatos y no en términos de cuáles son sus experiencias, porque cuando hables con jóvenes, ellos ni siquiera ellos mismos sientan que saben todo. Y quizás en principio dicen, bueno, yo ya sé todo, pero cuando empiezas a hablar, han tenido experiencias malas en que no sabían cómo resolverlas. Los jóvenes que viven con padres que tienen mucha experiencia con la tecnología, que están ahí en línea, que les pueden apoyar, ellos sí aprenden y lo conversan y van a encontrar una solución, pero muchos niños no se sienten apoyados en eso porque no saben cómo hacer esa conversación con su padre. Entonces, es una cosa como de lo cuantitativo, y la política pública está obsesionada también por lo cuantitativo, ¿no? Medimos cuántos niños tienen acceso, cuántos niños han tenido un curso de programación, cuando salen del colegio, cuántos niños van a tener como o poder trabajar en alguna pega que sea digital, que es medio difícil de definir que sea eso, pero no de ese uso. Eso, cuántos niños tienen experiencias que mejoran su bienestar y qué explica cuando un niño no obtiene esas cosas. Y cuando ya vas un poquito más abajo, que requiere un enfoque más social, psicológico, un entendimiento mucho más complejo de la interacción con la tecnología, ahí ya rápidamente vas viendo que los niños tampoco se sienten tan cómodos. Pero, como dijiste tú, es mucho más fácil hacer políticas simples de que ya vamos a poner 1000 niños como han dejado en un curso de programación y otros 1000 le vamos a dar tablets baratos y ahí, listo, ya absorbemos la responsabilidad. Porque las soluciones a como esa desigualdad en los resultados tangibles
muchas veces no son soluciones digitales, no son tan simples, son soluciones sociales, culturales, políticos que tienen que tener involucrados muchos actores de diferentes sectores, y eso se complica más. Entonces hay un poco de estas cosas, tanto como humanos que estamos obsesionados por lo que podemos ver y no por lo cualitativo de la experiencia de las personas, pero también es una cosa de soluciones simples y de entender que las soluciones de verdad son mucho más complejos y requieren como una colaboración de muchos sectores y actores, que eso es mucho más difícil de conseguir. Seguro. Bueno, derribado el mito de los nativos digitales, un saludo a Prensky. Derribado también el tecnosolucionismo, ¿no? Y bueno, avanzaremos, querramos, para lugares más colectivos, construcción de consensos. Me parece que la idea de cuidados también llevados a los espacios digitales y abordar la complejidad, ¿no? Como decía Helen, me parece que es uno de los pilares para lo que viene. Para cerrar el diálogo, queríamos hacerte una última pregunta y tiene que ver con si hay algo dentro de la pandemia que viste vos o que vieron en los equipos de investigación que les sorprendió, que les hizo incorporar nuevas temáticas de estudio, no sé, nuevas problemáticas, algo puntual que hayan visto y que quieras destacar. Bueno, te dejamos ahí la pregunta. Bueno, yo diría dos cosas, si puedo. Dos cosas. Yo creo que una de las cosas es que una problemática, una diferente manera de estudiar de esta problemática que ya habíamos empezado antes de la pandemia, pero que ahora ha sido como lo más fundamental e importante, o ha ganado importancia, es esa parte de estudiar las ecologías sociales digitales. Entonces, en las casas y hogares, pero también los barrios en que la gente vive, porque la pandemia ha hecho que la gente se como confinó a sus barrios y sus casas por mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros ya habíamos empezado es un mapeo de como las tecnologías disponibles, pero también las habilidades y los usos que se daba a las tecnologías dentro de los hogares y de los barrios en que vivían. Y ahora, como tenemos datos sobre el tiempo, podemos ver que los barrios que tenían mucho más heterogeneidad, de que hablamos antes, que no eran muy homógenas, de que había mucho más infraestructura digital, por ejemplo, incluso en los supermercados, ¿no? Un lugar que ahí sí podíamos ir, pero que ya tenía incorporado algunas cosas más digitales en los supermercados, que eso que es incluso los barrios desventajados socioeconómicamente que ya tenían eso, han podido sobrevivir e incluirse mucho más en ese mundo digital que ha formado o causado esa pandemia. Entonces, esa parte también hay que adoptar las metodologías que uses para estudiar, porque ya no puedes estudiar un individuo con sus habilidades, sino que tienes que estudiar el entorno. Entonces, estamos usando mucho más modelos de network effects and neighborhood effects que no se había usado tanto antes en el estudio del sistema. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es una cosa que es por los estudios que estamos haciendo comparativos internacionalmente, y que ha salido ahora con la pandemia, incluso más, en que las relaciones entre, por ejemplo, cosas como el nivel de educación del hogar o del nivel socioeconómico del hogar y las habilidades digitales y los resultados tangibles, funciona bien distinto en distintos países. Y que eso tiene que ver mucho con la desigualdad educacional que ya estaba antes. Entonces, por ejemplo, en Chile, lo que estamos viendo con el estudio que hicimos es que en Chile, cuando todo se movió online, y era como un push fuerte, ¿no? Que la gente con más bajos niveles de educación formal y la gente con muy altos niveles de educación eran los que podían sacar más provecho de la tecnología. Mientras que en Holanda, por ejemplo, era una relación lineal. La gente con bajos recursos educativos no podía sacar provecho, los con altos niveles de educación formal sí. Y estamos pensando por qué es eso. Y una cosa que como estamos ahí tratando de desarrollar esta idea, pero es que como la educación formal en Chile está tan desigual, como es distribuido desigualmente, mucho más que en Holanda, y que la gente con muy bajos recursos que no ha podido ir a un colegio de prestigio o una cosa así,
en su vida diaria ha tenido que resolver problemas, ha tenido que ser muy ágil, ha tenido que poder resolver problemas en su vida diaria para acceder a recursos y todo así. Entonces tienen como un emprendimiento natural, digamos, que ya viene de mucho antes, de poder adaptarse a un diferente ambiente. Y cuando le dieron acceso y cuando tenían algunas habilidades, eran mucho más eficaces en sacar provecho que la clase media, digamos, o la gente que tenía un nivel intermedio de educación. Y para nosotros eso fue fascinante porque no esperamos eso, no lo habíamos visto tanto antes. Y lo mismo estamos observando en el estudio que pasó en Kuwait, que la educación formal, todos los kuwaitis van a la universidad porque eso es por el Estado, está organizado, pero eso no significa que la educación predice muy bien cómo el provecho que pueden sacar de la tecnología, porque eso tiene que ver con otras cosas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que las mujeres han sido mucho más eficaces de sacar provecho de las tecnologías cuando le das acceso y habilidades que los hombres, y eso ya tiene otro, es para otra entrevista, pero entonces esas son las dos cosas que yo diría que es muy interesante, que ya no estamos asumiendo esas relaciones lineales que siempre hemos usado en los modelos y como las teorías que teníamos antes. Bueno, Helen, bueno, como tú acabas de decir, seguiríamos en la segunda parte ya, pero entendemos que has sido muy generosa con tu tiempo con nosotros y te queremos agradecer por este espacio de reflexión, diálogo en que has puesto tus ideas sobre la mesa y que son tan útiles para entender lo que sucede hoy con la pandemia, pero también lo que arrastramos de antes, ¿no? Estas inequidades que tienen este tinte social y que a veces nos hacemos expectativas enormes de que desde lo digital las podemos solventar. Un poco de pies en la tierra nos sirve también para entender que son todos problemas con una complejidad transversal que hay que abordar desde todos los actores que puedan haber posible, ¿no? A nivel local, a nivel gubernamental y a nivel internacional. Sobre todo aprovechando tu visión que justamente aporta eso, ¿no? Visiones de Asia, Latinoamérica, Europa y desde luego UK, ¿no? Aclarando ese escenario actual. Así que nada más, agradecerte con ese link, quedamos súper contentos, estábamos sin parar de tomar notas de todo y muchas gracias por la disposición y bueno, a tu disposición nos quedamos para lo que estimes conveniente en esta lógica de seguir pensando en las posibilidades de lo digital para reducir la inequidad social. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias, Helen.